El título de este mensaje es Encontrando a Dios en lo imprevisto. Si hay algo que suele marcarnos en la vida, son las cosas que no habíamos previsto, las cosas que no estaban en nuestros planes. Tal vez los más jóvenes conozcan al cantante Enrique Iglesias y los más grandes conozcan a su padre, Julio Iglesias. Es llamativo que Julio Iglesias, aquellos que lo conocen, un gran cantante, no haya tenido en sus planes ser cantante. Sus planes y sus sueños era ser arquero del Real Madrid. Sin embargo, surgió un imprevisto en su vida. Él tuvo un accidente y pasó alrededor de 2 años de su vida en una silla de ruedas. Él nunca pudo cumplir su sueño. Nunca pudo llegar a aquello que él imaginaba para su vida. Este imprevisto cambió su vida para siempre. Él terminó siendo un exitoso cantante. Los imprevistos tienen la capacidad de hacernos ver que no tenemos todo controlado, que las cosas no están bajo nuestro control. En este año 2020, yo creo que es un año que está marcado por los imprevistos. Creo que ninguno de nosotros, la gran mayoría por lo menos, no programó, ni pensó, ni se imaginó jamás al finalizar el 2019 las cosas que viviríamos. Todos al comenzar un año tenemos sueños, tenemos metas. Programamos y pensamos muchas cosas. Las cosas no han salido evidentemente como nosotros teníamos pensado. Digo para la gran mayoría, porque algunos dicen que esto estaba programado por algún sector en el mundo. No quiero hablar de ese tema ahora, pero lo cierto es que la gran mayoría ha tenido que hacer ajustes, ha tenido que tratar de sortear obstáculos y adaptarse a los cambios que han habido. Estos son precisamente los imprevistos. Y esto se debe a nuestra manera natural de tratar de prever el futuro. Tratamos de programar las cosas de modo tal de que no haya pormenores. Es por eso que, por ejemplo, los casamientos se programan para primavera, verano, para que la novia pueda lucir el vestido, por ejemplo, o las vacaciones, aquellos que tienen la posibilidad de tomarse vacaciones y de elegir los días que se lo van a tomar, tratan de buscar la temporada más alta del verano para asegurarse días lindos y que puedan disfrutar y poder veranear. Se ha dicho repetidas veces, más vale prevenir que curar. Y esto tiene que ver con nuestra manera de buscar prevenir las cosas, de tener todo bajo control, de tratar de prever de algún modo el futuro. Es algo constante en nosotros. Sin embargo, todos enfrentamos imprevistos. Y muchos de estos imprevistos suelen cambiar drásticamente el curso de nuestra vida. Hay matrimonios que les suceden cosas en el matrimonio que no estaban previstas y cambian el curso de la vida de ese matrimonio y tal vez hasta lo lleva a la destrucción. Imprevistos que a veces surgen en la salud, enfermedades que no estaban previstas naturalmente, accidentes que no estaban previstos, una situación en el trabajo o tal vez la pérdida de un trabajo, una crisis económica, cosas que no teníamos previstas. La buena noticia es que podemos encontrar a Dios en medio de los imprevistos. Y encontrar a Dios en medio de los imprevistos será determinante para que ese cambio que producen los imprevistos en nuestra vida sea un cambio para bien y no un cambio para mal. Hoy quiero hablarte una palabra en Juan capítulo 18, el versículo 10. Voy a tomar solo ese texto como base, pero voy a referirme al contexto y voy a comparar el mismo texto con los otros evangelios porque arrojan más luz sobre el tema. Juan capítulo 10, versículo 18 es el texto clave que voy a tomar en este día. Dice la palabra de Dios allí: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Está claro que seguir a las mayorías no es una garantía de éxito. Seguir a las mayorías no es una garantía de estar haciendo lo correcto. Muchas veces seguir a la mayoría solamente significa seguir la corriente, seguir lo que todos siguen, pero no necesariamente es significado de estar haciendo lo correcto. Hay una expresión en latín que se ha hecho muy conocida y es la expresión Vox Populi Vox Dei. Eso es en latín, que traducido al español significa la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, todos sabemos que no necesariamente la voz del pueblo es la voz de Dios. Muchas veces el pueblo se equivoca y que no siempre las mayorías son las que tienen la razón. No siempre hay que consultar con las mayorías porque no siempre las mayorías están en lo acertado. Un arquitecto, por ejemplo,
no ha de consultar con la mayoría de los obreros que estarán trabajando en la obra que él ha planificado. Él no va a consultar cómo tiene que diagramar un edificio, cómo tiene que hacer los planos. Él lo va a hacer porque él es el que sabe cómo tiene que hacer. Un cirujano, por ejemplo, no va a hacer un consenso con los enfermeros para consultarles cómo tiene que hacer una operación. Él es el que sabe lo que tiene que hacer. Tal vez la mayoría pensaría de otra manera, pero es el que sabe, el que tiene lo que tiene que hacer. Estar del lado de la mayoría no es una garantía de éxito. Esta persona de la cual te estoy hablando hoy día, que sufrió un imprevisto, y es que el apóstol Pedro, nada menos el apóstol Pedro, le cortó la oreja derecha. Fue en el momento que lo fueron a arrestar al Señor Jesús. Y este hombre se llamaba Malco. Malco estaba esa noche del lado de la mayoría, del lado de los que iban a aprender al Señor. Estaba del lado de la gente que se había juntado con Judas para entregar al Señor y para que lo arrestaran y finalmente lo crucificaran. En el contexto, en el versículo 3 del capítulo 18, de Juan, dice: Judas pues, tomando una compañía de soldados, que aproximadamente pudieran ser unos 200, 300, tal vez más, pero eran muchos, dice, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Allí entre medio de todo eso estaba Malco, que era el siervo del sumo sacerdote. Él había ido allí con una misión, probablemente enviado por el sumo sacerdote. Con todo eso, y estando del lado de la mayoría, del lado de esa compañía, eso no lo libró de tener un imprevisto. Y ese imprevisto fue que Simón Pedro le cortó la oreja derecha. Este imprevisto iba a cambiar su vida para siempre. Lo positivo para Malco fue que allí estaba el Señor Jesús. Y eso fue determinante para él, porque no solo pudo conocer el poder de Dios, sino que además tuvo un encuentro nada menos con Cristo, aquel que podía obrar en su vida de una manera tan poderosa que ese imprevisto no afectó su vida para mal, sino que afectó su vida para bien. Lo que está sucediendo en este año es que es un año marcado por los imprevistos, un año que ha salido totalmente de los planes de la humanidad, de la gran mayoría por lo menos. Y esta serie de imprevistos puede ser muy buena para nosotros si sabemos canalizarlo y logramos encontrar a Dios en medio de los imprevistos. ¿Por qué? Porque entonces estos imprevistos que pueden cambiar nuestra vida no cambiarán nuestra vida para mal, sino que cambiarán nuestra vida para bien. Así que lo que te voy a hablar hoy día es cómo encontrar a Dios frente a los imprevistos que suceden en nuestra vida. Lo primero que vamos a ver es que para encontrar a Dios frente a los imprevistos o en medio de los imprevistos, es importante apartar tiempo para Dios. Apartar tiempo para Dios. Ese es un tiempo necesario que nosotros debemos apartar en nuestra vida. Quiero leerte el mismo pasaje, o algo que arroja luz en el mismo pasaje, en el libro de Mateo, en el capítulo 26. El versículo 45, previo a que Judas llegara con esta compañía de soldados y de los sumos sacerdotes y todos los que iban a arrestar al Señor, dice: entonces vino Jesús a su discípulo y les dijo: dormid ya. Y les dijo: he aquí la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Todo se había cumplido, ya no había tiempo más para nada. Pero el Señor se iba a tomar tiempo para Malco. Dios es el dueño del tiempo. Y a veces el problema con el tiempo no lo tiene Dios. A veces el problema con el tiempo lo tenemos nosotros, y de hecho lo tenemos nosotros. Yo recuerdo, este fue mi testimonio, fue algo muy particular que a mí me pasó. Generalmente cuando una persona conoce a Dios, lo primero que hace es ir a la iglesia. En el caso mío no fue así. A mí, hermanos me llevaban la palabra al lugar de trabajo donde yo estaba. Yo trabajaba atendía un mini market, así que podía tomarme tiempo para escuchar a los hermanos. Y me llevaban la palabra. Yo trabajaba allí desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana aproximadamente. Era imposible ir a las reuniones de la iglesia. Y estuve así durante muchos meses, hasta que Dios fue cambiando mi situación en lo económico, en lo laboral, y yo pude ir a la iglesia. Sin embargo, aunque quería, no tenía tiempo realmente para ir a la iglesia, pero sí pude apartar tiempo para Dios, porque pude apartar tiempo para escuchar su palabra, pude apartar tiempo para leer su palabra, pude apartar tiempo durante el día para orar. El día tiene 24 horas para todos. El problema nuestro son las prioridades que le damos, las prioridades que le damos a las cosas. Eso es lo que cambia. Alguien dijo: el hecho que Dios disponga tiempo para vos te parece normal. Lo que parece anormal es que nosotros podamos apartar tiempo para Dios.
aquí el texto de Mateo 26:45, que arroja luz a lo que leímos en Juan 18, dice que el Señor dijo que la hora había llegado, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores. Es llamativo porque este milagro que hizo en Malco fue el último milagro que el Señor hizo. Y Malco es una persona que no había ido a Jesús en busca de un milagro. Es muy diferente a todos los que se acercaban a Jesús pidiendo un milagro, y muchas veces el Señor les preguntó a otros: ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir esto? Pero este no fue el caso de Malco. Era algo imprevisto en todo el sentido de la palabra. Y cuando parecía que ya no había más tiempo para más, el Señor se tomó un tiempo para sanar a Malco. En Lucas, no lo voy a leer, pero Lucas 22:51 dice que tocando la oreja de Malco, la restauró y la sanó. En Marcos capítulo 8, versículo 35, dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, dijo el Señor, este la salvará. Quien quiere dedicarle tiempo a Dios, siempre lo encuentra. Pero quien no quiere dedicarle tiempo a Dios, siempre encuentra una excusa. Que el trabajo, que la familia, que las cosas de la casa, que los niños, que las responsabilidades, el día no le alcanza. Y en realidad son todos excusas. Dios tiene tiempo para vos. Yo quiero decirte en este día, si un imprevisto ha surgido en tu vida, cosas que te han desestabilizado y que amenazan cambiar el curso de tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tu salud, de tu economía, amenazan a cambiar eso para siempre. Yo quiero decirte algo: Dios tiene tiempo para vos. Se tomó tiempo para Malco y tiene tiempo para vos. La pregunta es si vos estás apartando tiempo para Dios. La segunda cosa necesaria para encontrar a Dios en medio de los imprevistos es enfocarnos en Dios y no en los hombres. Me voy a enfocar en este momento, me voy a centrar en la persona que hirió a Malco. Fue el apóstol Pedro. Dios nunca te defraudará, pero las personas muchas veces te van a defraudar. Recuerdo una vez que tenía que sacar un turno, estábamos con mi esposa. Fuimos a sacar un turno para un médico, un clínico, yo me quería hacer un chequeo general. Y entonces le pregunté a la chica que nos atendía qué médicos había. Me dijo: hay 2 clínicos, pero este tiene turnos dados para 3 semanas más o menos, 21 días. Y este otro me dice: no tiene turnos, si querés te puede atender hoy mismo. Cuando yo vi que uno de los médicos tenía muchos pacientes anotados y el otro no tenía ninguno, por una cuestión lógica pensé que el médico más confiable era aquel que tenía muchos pacientes anotados. Y le dije: no, prefiero esperar 21 días o 30 días, lo que sea necesario, y que me des un turno para ese médico. Es importante entender que en la iglesia está llena de pecadores. Hay gente que se escandaliza cuando ve que hay gente pecadora en la iglesia. Y es la prueba de que allí está el médico de los médicos, el sanador, nuestro Señor Jesucristo. Si así no fuera, no habría pecadores. Y a veces hay gente que se escandaliza, dice: no, hay mucha gente pecadora allí en la iglesia. Y cuando eso sucede, la gente no solo se escandaliza, sino que deja de mirar a aquel que puede sanar su vida, su corazón, que tiene la solución para su vida. Dice Salmo 34:5, los que le miraron a él fueron alumbrados, los que miraron a Dios, sus rostros nunca fueron avergonzados. La gente que deja de mirarle a él, se le nubla la vista, pierde la visión de por qué Dios le llamó. Pero los que le miraron a él, dice, fueron alumbrados. Notemos que quien hirió al siervo del sumo sacerdote fue nada más y nada menos que el apóstol Pedro, aquel a quien el Señor le dio las llaves del reino, aquel llegó a ser pastor. Él fue el que lo hirió. Y algunos teólogos opinan que lo hirió por la espalda, a traición. Porque Gálatas, en el capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo dice que Pedro le dio la diestra. Pedro era diestro. Y la única forma que un diestro le corte la oreja a una persona, la oreja derecha, es atacarlo por la espalda. Porque si está de frente le cortará la izquierda, no la derecha. Algunos piensan que lo atacó por la espalda. Doblemente imprevisto que una persona que está en la iglesia te pueda dar una puñalada por la espalda. Pero puede pasar. Puede pasar porque en la iglesia hay gente que está camino a la perfección, que está camino a la santidad, pero que Dios está obrando. En la iglesia habrá gente que te pueda herir, habrá hermanos que te puedan herir, habrá líderes que te puedan herir, inclusive pastores que te puedan herir. Este era el caso de Pedro. Este fue el que hirió al siervo del sumo sacerdote. Es importante entender, hermanos, que al Señor también lo hirieron. Y mucho lo hirieron, mucho más que a vos y que a mí. La Biblia dice que lo llamaron samaritano, de manera despectiva porque los judíos odiaban a los samaritanos. Dice la Biblia que lo llamaron Belcebú, príncipe de los demonios.
Dice la Biblia que lo llamaron que era un bebedor, un borracho, que le escupieron, que se burlaron de él. Si esas cosas se hicieron con él, ¿por qué no lo van a hacer con nosotros? Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 3 dice la palabra de Dios allí: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, considerémoslo a él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando consideramos lo que él sufrió, nosotros no tenemos por qué cansarnos, porque aunque nos parezca algo que no estaba previsto, que justamente en el lugar donde vamos a buscar respuesta encontremos herida, si nosotros nos enfocamos en Dios, seremos restaurados. Malco pudo enfocarse en Pedro, pero él se enfocó en el Señor, y el Señor restauró la herida que Pedro le había ocasionado. Una tercera cosa que necesitamos para encontrarnos con Dios en medio de los imprevistos es darle prioridad al propósito de Dios por encima de nuestros sueños. Dios es un Dios de propósito. Una cosa es un sueño, una cosa es una meta, una cosa es un propósito. Por ejemplo, el sueño de un joven puede ser comprarse una moto. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no es cierto? La meta es el camino que lo va a llevar a comprarse esa moto. Bueno, la meta sería trabajar y ahorrar para comprarse esa moto. Ahora, el propósito puede ser bien distinto. Varios jóvenes pueden tener el mismo sueño de una moto. Varios jóvenes se pueden trazar la misma meta, trabajar para tener la moto. Pero el propósito puede ser distinto. Alguno puede tal vez querer la moto para correr carreras, como se dice en mi país, en Argentina, para hacer picadas. Algunos pueden querer tener esa moto para ir a trabajar. Otros tal vez con el propósito de ir a la facultad. El propósito cambia, porque no es lo mismo sueño y meta que un propósito. Es importante entender que tener un sueño o una meta no significa que ese sueño y esa meta cumplan el propósito de Dios. Malco era una persona que tenía un sueño, porque dice la Biblia que era siervo del sumo sacerdote. Y los siervos del sumo sacerdote, que valga la redundancia, le servían a él, lo hacían con el propósito de un día llegar a ser sacerdotes y sumos sacerdotes. El sueño de Malco era ser un día el sumo sacerdote. Él llegó esa noche allí cumpliendo una misión que tal vez el mismo sumo sacerdote le envió, porque él era fiel al sumo sacerdote. Ese era su sueño. Y él tenía una meta. Para alcanzar ese sueño tenía una meta: ser perfecto. Levítico 21:21 dice que aquel que se acercara a Dios para servirle, para oficiar de sacerdote, no debía tener defecto. No solo en su carácter, en su forma de ser, no debía tener defecto físico. Es por eso que en el momento que Pedro le cortó la oreja derecha, en ese momento se terminó su sueño. En ese momento la meta que él tenía se transformó en algo inalcanzable. Y la oreja derecha era el elemento clave y esencial para que él un día fuera consagrado. Levítico, no tengo tiempo de leerte las citas, pero puedes buscarla. Levítico 8:23 dice que cuando al sumo sacerdote se lo consagraba, se le mojaba con sangre el lóbulo de la oreja derecha. En el momento que Pedro le cortó la oreja derecha, terminó con todo. Terminó con su sueño, terminó con la meta que él tenía en la vida. Y a veces nos pasa esto, que los imprevistos terminan con nuestros sueños, terminan con nuestras metas. Pero hubo una buena noticia para Malco. Jesús estaba allí. Y nada pudo destruir el propósito de Dios que Dios tenía con su vida. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que ese propósito es que les conozcamos. En Juan capítulo 17, versículo 3, dijo el Señor ahí que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y el propósito no solo termina en que le conozcamos. El propósito de Dios es que le conozcamos y que le hagamos conocer. Marcos capítulo 16:15, dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito principal que Dios tiene con tu vida. Que le conozcas a Él, el único Dios verdadero, y que le hagas conocer. Y aunque en la vida surjan muchos imprevistos, que terminen con tus sueños personales. ¿Cuántos sueños en nuestra vida se han terminado por un imprevisto? Aunque haya muchos imprevistos que terminen con las metas que te has trazado, lo más importante es que nada termine con el propósito de Dios para tu vida. Si te encuentras con Dios, si tu prioridad es Dios, no tus sueños y tus metas, si tu prioridad es Dios, nada detendrá el propósito de Dios, porque aunque tus sueños se derriben y aunque tus metas se destruyan, lo importante es el propósito de Dios, porque aún en medio de esos imprevistos les conocerás a Él
y le harás conocer. Quiero terminar con esto. Es una historia que me impacta mucho, es algo que me llega muy de cerca, que a veces digo, Señor, no quiero pasar nunca por esto, pero las cosas están en manos de Dios. Quiero hablarte de un hombre llamado David. Aquellos que conocen más la palabra de Dios, el rey David. Él pasó por una situación que ninguno de nosotros quisiera pasar y tal vez que alguno de los que está escuchando esta palabra un día pasó. Pasó por la muerte de hijos, pero hubo un hijo que murió de él, un bebé. Él, como todo padre, debió esperar el nacimiento de este hijo, un hijo varón. 9 meses como todos lo esperamos. Y cuando llegó ese hijo, la Biblia dice que Dios hirió a ese niño, porque Dios estaba tratando con el pecado de David, y Dios decidió llevarse a ese niño. Durante 7 días David oró, ayunó, se vistió de cilicio, de ceniza, durmió en el piso. Y cuando el niño ese murió, todos pensaron que él, dice, bueno, si estando el niño enfermo, él oraba, ayunaba, ¿cuánto más ahora que el niño ha muerto? Pero él decidió lavarse la cara, decidió tal vez bañarse, cambiarse las ropas y comer. Y todos se asombraron y él dijo, cuando mi hijo vivía, yo oraba, ayunaba, pero ahora que mi hijo ha muerto, ¿qué puedo hacer yo? Él dijo, él no volverá a mí, yo voy a él. Y tuvo paz en su corazón. ¿Por qué? Porque para Dios no hay imprevisto. Génesis capítulo 2, versículo 2, dice que en el día séptimo Dios descansó. Él sabía que nada podía ser un imprevisto para él. Él pudo descansar. Es por eso que encontrar a Dios en medio de los imprevistos da descanso para nuestra alma. Y el Señor dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados. Yo los haré descansar. Hallaremos descanso. Aunque haya situaciones de imprevisto que toquen y golpean nuestra vida. Tal vez algún imprevisto está amenazando tu matrimonio. Tal vez algo que no tenías previsto está amenazando tu salud, tu economía, tus emociones, tus pensamientos. No sé, tantas cosas surgen de imprevisto. Pero hoy más que nunca, si esta es tu situación, es el tiempo de que apartes tiempo para Dios, que te apartes tiempo para Él, para buscar su palabra, para buscarle en oración. Es importante que te enfoques en Dios y no en los hombres. Los hombres muchas veces te van a defraudar, pero eso no significa que tengas que seguir herido con los hombres. Si te enfocas en Dios, Dios te restaurará y sanará las heridas que las personas puedan hacerte. Es importante que le des prioridad a Dios por encima de tus sueños y tus metas. Aunque tus sueños se destruyan y los veas morir, tus metas se frustren. Nada frustrará ni destruirá el propósito de Dios en tu vida si le encuentras a Él en medio de los imprevistos. Dios tiene el control absolutamente de todo. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por lo cual si le das el control de Dios, el control de tu vida a Dios, Él dirigirá tu vida. Él le dará el curso a tu vida y no los imprevistos que puedan surgir. ¿Le has dado el control de tu vida a Dios? Esa es la pregunta que quiero hacerte hoy. Imprevistos siempre surgirán, cosas que están fuera de tu control. Pero si te encuentras con Dios en medio de esos imprevistos, será Dios el que le dé el curso a tu vida y no los imprevistos. Si no le has dado tu vida al Señor, este es el momento para que lo hagas. Si sientes que aún hay cosas que te están de algún modo desestabilizando, cosas que no tenías previstas, que han venido, que te están golpeando, este es el momento que le des el control de Dios a tu vida. Te invito a que hagas esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre trae luz a nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos llamas en un momento de muchos imprevistos, cosas que están fuera de nuestro control, que vienen constantemente en nuestra vida. Nos llamas a darte el control de nuestra vida a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Yo envío esta palabra. Esta palabra puede llegar a lugares de trabajo, puede llegar a personas que están pasando muy malos momentos en lo económico, tal vez en la salud, en un hospital, personas depresivas, personas con angustia, aún personas que quieren quitarse la vida. Señor, yo envío esta palabra sabiendo que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, y que hará una obra. Si no le has dado el control de tu vida a Dios, yo te invito a que se lo des en este momento. Te invito también que compartas esta palabra. Te invito a que la hagas circular, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Hará una obra en las personas que la necesiten, te lo puedo asegurar. Y te invito a que te suscribas a este canal, porque de esa manera llegarán estos mensajes, cada mensaje que subimos llegará en notificación para que puedas recibirlo y puedas
compartirlo y será una bendición para tu vida y para aquellos que escuchen la palabra. Dios te bendiga.